Su primera palabra había sido a los 4 meses. Notaron que no era un niño común. Borishka le dijo a sus padres que esta no era su primera vida y que en su vida anterior él había vivido en el planeta rojo. La parte más impactante de toda la historia fue cuando le preguntaron cómo murió. Hola mis Scaries, bienvenidos a un nuevo video. Todos conocemos al menos un caso de niños que recuerdan sus vidas pasadas. Y si tú no, ve a mis YouTube Shorts que esta semana les dejé algunos por ahí. Y en la descripción de este video te dejo los links de esos videos por si estás viendo este video meses después. Este caso es un poco diferente, pues hablaremos de un niño que recuerda su vida pasada en Marte. Él asegura haber vivido en otro planeta y no haber sido precisamente humano. Ya había hablado de este caso en otras redes, pero de manera muy resumida. Espero que ya tengan listo su café y ahora sí comenzamos. Borishka Kiprianovich. Borishka Kiprianovich nació un 11 de enero de 1996 en Boushki, Rusia. Desde que era muy pequeño, sus padres y las personas que convivían con él notaron que no era un niño común. La primera en notar esto fue Nadia Kiprianovich, su madre, quien por cierto era doctora, ya que a las 2 semanas de nacido, Borishka levantó la cabeza por sí solo. Esto cuando por lo general los bebés tardan meses en poder lograrlo. Conforme Borishka fue creciendo, pudieron notar que tenía una inteligencia superior a la de los niños de su edad. Por ejemplo, su primera palabra había sido a los 4 meses y cuando ya tenía 1 año de edad hablaba con fluidez, oraciones completas. A la edad de 2 años aprendió a leer y no crean que leía como manzana, papá, no, leía con fluidez, mejor que tú y que yo. Cuando sus padres decidieron ir con un profesional, él les confirmó que Borishka, su hijo, era un niño súper dotado. Les dijo que era un niño índigo y que les recomendaba comenzar con su educación lo antes posible. Y así es como su madre lo inscribe en el kinder a la edad de 2 años. Y aquí viene un dato innecesario sin el que no puedes vivir. Los niños índigos son seres con capacidades superiores a la media. Estos niños se sienten diferentes a los demás, perciben fácilmente cuando alguien les está mintiendo, tienen experiencias psíquicas, son muy creativos, sus sentidos están más desarrollados, pueden identificar a personas, objetos o lugares sin verlos, solo por su olor. Y no me refiero como a una loción o algo así. No sé si sepan, pero dato innecesario dentro del dato innecesario, cada persona tiene un olor específico y es tan único como nuestras huellas dactilares. Me corté. Es como nuestro humor. Y la parte más interesante de todo esto es que los niños índigo se dice que vienen de otro planeta y no de cualquier otro planeta, sino de Marte. La primera relación de Borishka con el espacio fue cuando entró a kinder. Un día después de clases llegó con un dibujo a su casa. Era el dibujo de un sol y planetas posicionados en orden a su alrededor. Nadie se lo había enseñado. No era un tema que estuvieran viendo en su clase. Es kinder, claro que les enseñan los planetas y a lo mejor les enseñan que están alrededor del sol, pero un niño de su edad no se va a aprender de manera gráfica dónde se encuentra exactamente cada planeta. Creo que a esa edad apenas estás aprendiendo a dibujar. Pero bueno, a sus 3 años ya conocía aspectos del sistema solar, el posicionamiento de los planetas, sus nombres, sus satélites y términos de astrofísica. Pero el tema más impactante y sobre lo que más hablaba Borishka era sobre Marte, solo que él no lo llamaba Marte sino planeta rojo. Sus padres estaban muy sorprendidos ya que ellos no le habían enseñado sobre esto y tampoco tenían libros, revistas, enciclopedias o alguna cosa por el estilo en su casa como para que el niño pudiera haber leído de esto en alguno de ellos. Así que realmente ellos no sabían de dónde Borishka había sacado esta información. Pero cuando su mamá le preguntó que cómo es que sabía todo esto, él respondió algo que los dejó en shock. Sus padres comenzaron a hacer pública su historia en medios locales y esto se salió de control. En el 2007, Proyecto Camelot le hace una entrevista a Borishka en donde prácticamente él les cuenta todo lo que alguna vez le había contado a sus padres. La mamá estaba de acuerdo con esta entrevista, ya que había muchas teorías de que lo que decía el niño era falso. Había muchas críticas y burlas al respecto, y ella quería que más personas entendieran que la información que su hijo estaba dando iba mucho más allá de lo que muchos pueden comprender. Y pongan mucha atención porque les contaré la historia que Borishka contó, complementando un poco con cosas que dijeron sus padres, sus maestros y los medios locales. Y después de contarles todo esto, les explicaré por qué este
esta información va más allá de lo que una persona común, como tú, como yo, o bueno, si tú eres un científico de la NASA tal vez no, pero como tú o como yo, podríamos entender. Esta historia, como les digo, fue muy impresionante para investigadores en astronomía, científicos, historiadores, etc. Boriska le dijo a sus padres que esta no era su primera vida y que en su vida anterior él había vivido en el planeta rojo. Les dijo que hace muchos años, muchos años, él no había sido un humano, sino otra forma de vida humanoide. Y que en este planeta, el planeta rojo, no solo habitaba una especie. De hecho, algo muy impresionante es que contó que un día, mientras él veía una serie en donde salían aliens, los ponían como estos seres de cara ovalada y color gris, la figura que comúnmente conocemos como alien, y que él se sorprendió mucho, pues esta especie sí existía, pero igual dijo que no tenía nada que ver con las especies que habitaban en Marte. Que de hecho estos seres grises eran malignos, eran de otra galaxia y eran muy agresivos. También les platicó un poco más de la especie a la que él pertenecía, la cual respiraba dióxido de carbono y medía 2,5 metros de altura. Otra característica de su especie es que dejaba de envejecer a la edad de 35 años y después se volvían inmortales, a menos que los mataran. O sea, ellos por sí solos no podían enfermar y morir, o morir de hambre, de sed, sino que alguien más tenía que interferir y matarlos para poder terminar con su vida, como las medusas. Cada especie tenía diferentes tecnologías. Boriska también les contó que en su vida anterior él solía ser piloto militar y que había diferentes formas de naves debido a estas distintas tecnologías. Había unas muy similares a los aviones, otras circulares, y que la nave que él pilotaba para ir a la Tierra era de forma triangular. También comentó que en estas naves circulares podía hacer viajes en el tiempo. Él decía haber hecho viajes a la Tierra más de una vez, específicamente a un continente llamado Lemuria, en donde tenía buenos amigos que no eran precisamente humanos. También dijo que lo mandaban allá por asuntos relacionados con el comercio entre su nación y el continente de Lemuria, y que lo recordaba a la perfección, que incluso si en ese momento él cerraba sus ojos podía verlo en su mente. La parte más impactante de toda la historia fue cuando le preguntaron cómo murió. Él cuenta que en su vida anterior él tenía entre 14 y 15 años cuando comenzó una guerra nuclear en su planeta Marte. Esta guerra destrozó el aire, el medio ambiente, y lo que la causó fue un objeto llamado Merkaba. Él contó que nunca llegó a ver este objeto, pero que había leído sobre él y que prácticamente todos los habitantes del planeta sabían que ese gran conflicto se había causado por el Merkaba, por ese objeto. Y ustedes dirán, pues ¿qué era? ¿Qué? Ok, Scary, cierra tus ojos e intenta imaginar qué podía ser ese objeto. El Merkaba era un objeto con el que podían transportar un alma. También mencionó que había una especie que quería convertir durante ese conflicto a Júpiter en un sol, y que durante su trabajo como piloto él había visto cómo transportaban muchas cápsulas a Júpiter para poder transformarlo en su sol, pero que mientras tanto, como les mencioné antes, este conflicto estaba sucediendo en su planeta, y debido a esto, esa misión de convertir a Júpiter en un sol no se pudo concretar. Y Júpiter, como ya lo sabemos, spoiler, no se convirtió en un sol, pero sí dejaron secuelas en él. La mayor parte de la población de Marte murió, incluido Boriska. Y como la atmósfera ya no era habitable en Marte, las personas humanoides que sobrevivieron a esta catástrofe se trasladaron adentro del planeta, es decir, bajo tierra, y se pudieron adaptar fácilmente ya que respiraban dióxido de carbono. Otra de las cosas que dijo fue que a pesar de que hubo muchas, pero muchas muertes, no había tantas almas en Marte. Ellos comúnmente explicaba que guardaban las almas en rocas especiales, y que la teoría de Boriska era que durante todo este conflicto, las rocas se habían roto y muchas almas, incluida la suya, habían salido disparadas al espacio, terminando así en la Tierra. Por último, Boriska dijo que en la actualidad sí hay vida en Marte. Ahora viene la explicación que les volará la mente y de por qué las personas con muchos estudios creen que esta teoría es real. En su
historia, Borishka decía que había muchas tecnologías dependiendo de la especie y que por eso las naves espaciales eran diferentes. Como pudieron ver hace poco, por fin el gobierno de Estados Unidos aceptó que hay objetos no identificados que han tenido en la mira desde hace años. Y digo, es algo que aunque muchos de nosotros creemos que existe, otros no quieren creer. Y una de las teorías de estos no creyentes de por qué estos seres no existían era que las fotos que existían de estos objetos no identificados siempre eran naves con formas diferentes y que por eso era más fácil que fuera un montaje. Pero analizando lo que Borishka dijo, puede ser que los avistamientos en la Tierra sean reales y que no estemos frente a la presencia de una, sino de más de una especie. Lo interesante de la historia de Borishka también es que Lemuria es real. O sea, no real, sino que existe una hipótesis sobre este lugar que fue propuesta en 1864, o sea, mucho antes de la existencia de Borishka. Esta hipótesis fue hecha por el zoólogo Philip Sclater. Se cree que este continente, Lemuria, se hundió en el Océano Índico y que era la tierra natal de los primeros humanos a quien se les llamó lemurianos. Los lemurianos no eran humanos, era otra especie que se cree que era original de la Tierra, sin embargo no era humana. Era superior a los humanos en inteligencia, tenían una tecnología especial y lucían muy diferentes a nosotros. Eran seres hermafroditas ovíparos de entre 3 y 4 metros de altura. Su piel era de color amarillento oscuro, la mandíbula inferior alargada, rostro chato, tenían unos ojos pequeños y muy separados para poder ver hacia adelante y al mismo tiempo hacia los lados, y tenían un tercer ojo en la frente. Esto explicaría los amigos que Borishka tenía en Lemuria y que él describía como no precisamente humanos. Hay una gran teoría de por qué este continente desapareció. Esta teoría explica cómo antes de los humanos había dos especies que dominaban la Tierra: los atlantes, que provenían de Atlántida, y los lemurianos provenientes de Lemuria. Ambas criaturas humanoides con características no tan humanas, sumamente inteligentes y con tecnologías superiores a las que conocemos hoy en día. Ambas culturas compartían el dominio del planeta, pero los atlantes eran más ambiciosos. Querían comenzar una guerra por el poder absoluto de nuestro planeta. Además, los atlantes eran guerreros y los lemurianos no, y ellos lo sabían. Es decir, que los lemurianos sabían que tenían todas las de perder. Se dice que el líder de Lemuria hizo que construyeran una nave y la mandaron al espacio. En ella estaban pruebas de todas las especies que existían en la Tierra, incluyendo lemurianos y atlantes, y que así, al perder la batalla, podían migrar a otro planeta y comenzar de nuevo. La batalla sucedió. Los atlantes utilizaron una fuente de energía prohibida en ese momento, la cual causó desastres naturales inmensos. Estos desastres provocaron que el mar cubriera grandes territorios. Muchos de ellos desaparecieron, entre ellos Lemuria y Atlantis, mejor conocidos el día de hoy como continentes perdidos. Gracias a esta nave en la que resguardaron información de todas las especies, es que los lemurianos pudieron crear la nueva generación de raza humana, o sea, nosotros. Y se dice que hasta el día de hoy ellos viven entre nosotros para evitar grandes conflictos que puedan destruir nuestro planeta, como guerras nucleares. También se dice que por esto ellos han evitado que descubramos como muchas fuentes de energía muy poderosas que pueden ayudar a que nosotros mismos destruyamos nuestro planeta. Las han estado como ocultando de nosotros. Ahora hablemos del conflicto que Borishka mencionó en Marte. James Green, el director de ciencias planetarias de la NASA, dijo que Marte no siempre fue este planeta árido que conocemos el día de hoy, sino que hubo algo como una guerra nuclear que lo cambió por completo. Y también dijo que por esta razón se había encontrado agua en su planeta. Era como lo que quedaba de él. Y sobre el objeto que Borishka mencionó que había causado todo este conflicto, el Merkaba, no sé si ustedes han escuchado que las películas nos están preparando para lo que va a venir, lo cual me da un poco de miedo si me pongo a pensar en ciertas películas, y hay una película llamada La Huésped o The Host, en la cual hay unos dispositivos que seres de otros planetas usan para trasladar almas a otros planetas, así es como el Merkaba, y así ellos lograban conquistar otros mundos. Lo que hacían era poner estas almas que venían en estas rocas, llamémosles Merkabas. Ellos ponían las almas que venían en el Merkaba dentro de otras especies
especies. O sea, su especie la metían en el cuerpo de otra especie para como dominar el universo. Esta teoría es mía, pero cuando vi esta entrevista e investigué todo el tema, me hizo muchísimo sentido. Porque si ven la película, muchas de las cosas que pasan en esa película las van a relacionar con este caso. Y va a tener mucho más sentido para ustedes lo que Boriska contó. Esta película cabe mencionar que es del año 2013 y la entrevista y bueno, toda la vida de Boriska, todo lo que él comentó había sido en el 2007 o antes. Otra de las cosas que tenemos que hablar y que impactó a muchos fue el proyecto que Boriska mencionó que se estaba planeando hacer en Júpiter, cuando esta otra especie intentó convertir a Júpiter en un sol, fallando pero dejando una marca en él. Los especialistas dicen que esta marca podría ser lo que conocemos como la Gran Mancha Roja, una enorme tormenta que existe en Júpiter desde hace más de 300 años. Y aunque han intentado descifrar por qué ocurrió este fenómeno, hasta la fecha no se conoce la razón. Se espera que después de todo este tiempo la tormenta pare en el año 2040 y así al fin podremos saber más al respecto. Quién sabe, tal vez se revelen algunos secretos que confirmen la teoría de Boriska. Recordemos que durante la entrevista Boriska también aseguró que hay vida en Marte. Al preguntarle que por qué no hemos podido ver esta vida a pesar de tantas expediciones e investigaciones en este planeta, él dijo que era porque los humanos no estaban buscando correctamente, ya que las especies que estaban habitando ahí no estaban sobre el planeta como en la Tierra, sino dentro de él. Según Alfred, un investigador de la Universidad de Arizona, dijo que la posibilidad de vida en Marte siempre ha sido muy alta, ya que han encontrado agua en la corteza de este planeta, por lo que sería posible que haya vida en algún lugar de la corteza de Marte. Boriska, por su parte, asegura que hay vida hasta el día de hoy. Por último, este niño no solo habló de su vida anterior en otro planeta, sino que también hizo algunas predicciones sobre nuestro planeta, las cuales son muy interesantes, pues con el paso de los años se han podido confirmar. Y es algo que impresionó aún más a las personas que ya creían en su historia. Boriska dijo que los humanos realizaríamos un importante descubrimiento dentro de una de las pirámides de Egipto. También dijo la siguiente frase: la vida cambiará una vez que se abra la esfinge. Y agregó que la esfinge tiene un mecanismo de apertura, es decir, una puerta, atrás de una de sus orejas. En el año 2019, Matt Simpson, un experto en historia y civilizaciones antiguas, publicó en su canal de YouTube un increíble descubrimiento en el que básicamente explica cómo descifró un mensaje que estaba en 3 estelas que anteriormente se encontraban frente a la esfinge. Este mensaje hablaba sobre unas puertas que estaban en la esfinge, las cuales podían conducir a una serie de túneles y cámaras con contenidos desconocidos. Simpson también explicó que él se había basado en las imágenes de unos antiguos libros, en donde se detallan grabados que señalarían esta entrada secreta en la gran esfinge. La teoría más fuerte hasta el día de hoy es que dentro de esta esfinge se encuentra una biblioteca que alberga millones de archivos sobre la historia de nuestro planeta y millones de secretos de humanidad. Se dice que de hecho ya se ha logrado ingresar a ese lugar. Estos archivos son tan importantes que contienen hasta predicciones sobre el fin del mundo. O sea, hay personas que ya saben cuándo se va a terminar nuestro planeta. Entonces es información que claramente deciden no revelar para no causar pánico. Poco tiempo después de esta entrevista, Boriska desapareció junto con su familia. En el año 2021 se publicó una foto de Boriska en la actualidad. No se sabe si es real, pero se dice que vive junto con su madre y que su vida es tan normal como la de cualquier otra persona. No puse videos de la entrevista por aquí porque derechos de autor, pero si quieren ver la entrevista, que de verdad vale la pena, se las voy a dejar por aquí abajo en la descripción. Ahí pueden ver cómo este niño explica cosas que difícilmente sabe cualquier niño de su edad y cómo de verdad platica la historia sin dudarlo, con seriedad. Y algo que me pareció muy interesante es cómo él se niega a hablar de ciertas cosas y dice como no debería hablar de esto, no debería decirles esto, como si hubiera cosas que no estamos listos para saber. Y bueno, Scaris, hasta aquí el video de hoy. Un poco largo, pero es una de las historias que si quisiéramos podríamos hablar durante horas de ella, de verdad, horas. Teorías sobre la esfinge, teorías sobre estos archivos, teorías sobre el planeta Marte, sobre Lemuria. Demasiadas cosas. Espero que les haya gustado. De ser así, por favor no olviden dejar su like por aquí abajo, suscribirse, activar la campanita. Ya saben que nuestros domingos son de misterio y hay nuevo contenido aquí en nuestro canal. Gracias por acompañarme una vez más y yo los veo en el siguiente video. Adiós.